Capítulo 19. Esto todavía no es parte del desarrollo del tema. Es simplemente para que no se duerman. Yo voy a leer el versículo 1 al 7 y ustedes van a leer en voz alta el versículo 8. Amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora ustedes el versículo... Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Hermanos, aunque esto está en el Antiguo Testamento, yo no soy Moisés, pero sí es la exposición de la palabra de Dios. Y Dios revela su palabra para que su iglesia la crea y la obedezca. Y así como el pueblo manifestó que haría todas las cosas que Jehová había dicho, yo quiero que nuestros corazones le respondan así al Señor con todo lo que el día de hoy hemos escuchado. Así haremos como Dios lo ha ordenado. Una sola carne en la intimidad. La Biblia nos muestra en Génesis 2:24 que la voluntad de Dios con relación al matrimonio es que un hombre y una mujer no sean más dos, sino una sola carne. Pero tú conoces el significado real, verdadero de la frase una sola carne. ¿Sabes qué implica ser una sola carne? ¿Qué responsabilidades acarrea el no ser ya dos en el matrimonio, sino una sola carne? Keil y Delitzsch en su comentario a este pasaje señalan que una sola carne muestra el propósito divino para exhibir al matrimonio como la más profunda unidad espiritual y corporal del hombre y la mujer, y para mantener la monogamia ante los ojos del pueblo de Israel como la forma de matrimonio ordenada por Dios. Del comentario vale la pena rescatar que el matrimonio únicamente puede ser entre un hombre y una mujer. Los matrimonios que hoy vemos en nuestra sociedad son una afrenta a Dios. Que el matrimonio es la unidad total y permanente de un hombre y una mujer, entendiendo esta unidad en el aspecto espiritual y en el aspecto físico. En este sentido debemos entender que la relación sexual diseñada por Dios entre un hombre y una mujer santos y puros, como en su momento fueron Adán y Eva, muestra una relación santa y pura. Y así lo podemos ver en el versículo 25 del pasaje de Génesis. Vamos a Génesis 2. Vamos a leer desde el versículo 23, desde el 21.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el contexto de la sexualidad, el hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer, están delante de Dios. El primer hombre y la primera mujer están desnudos. Esto significa que no esconden nada. Esto significa que son vulnerables. Y esto significa que no se avergüenzan de cómo Dios los hizo, de cómo Dios los creó. No se avergüenzan de su relación con Dios, no se avergüenzan de su relación de pareja, y en el ámbito de la intimidad sexual muestra que no se avergüenzan ni de sus cuerpos, ni de ser una sola carne en ese acto íntimo creado por Dios. Desgraciadamente, el pecado entra, y lo primero que hace el primer hombre y la primera mujer es sentir vergüenza y cubrir sus cuerpos, pretendiendo así esconder la culpabilidad de su conducta delante de Dios. Y aparecen las excusas. Ya no son vulnerables, ya se ataca el uno al otro, ya sienten vergüenza delante de Dios y por eso se esconden, y ya se avergüenzan el uno del otro. Ya no hay paz ni armonía en esa relación íntima de ser una sola carne. Así, podemos ver que esta idea, este diseño de Dios de ser una sola carne, en el comienzo, en Génesis, un matrimonio entre un hombre y una mujer, una relación exigentemente monógama, no hay más relaciones, no hay poligamia, una relación de un hombre y una mujer fundidos en un mismo cuerpo, con un mismo espíritu, con una misma alma delante de Dios. Y esto implica tener un mismo propósito, una misma doctrina, una misma meta, una misma convicción, para fundirse físicamente en un solo cuerpo. Los problemas maritales con relación a la intimidad sexual no derivan de incompatibilidad de caracteres o de preferencias, derivan de una incompatibilidad espiritual delante de Dios. Y yo quiero que tengamos en mente esto, porque este es el diseño de Dios para el matrimonio. Jesucristo lo manifestó ahí en Mateo 19, versículos 5 y 6, cuando le es cuestionado con relación al divorcio, y dice que en el principio varón y hembra los creó para hacer una sola carne, de tal forma que lo que Dios ha unido jamás el hombre lo separe. Y está hablando de la intimidad, de ser una sola carne, hombre y mujer. Y en el ámbito espiritual y en el ámbito físico tendríamos que preguntarnos si estamos unidos y somos una sola carne, o qué es lo que nos divide. ¿Una incorrecta apreciación de la sana doctrina de Dios? ¿Es que yo como varón creo una cosa y mi esposa cree otra? ¿O creemos lo mismo? Buscamos obedecer los dos a Dios. Nos sometemos los dos a la autoridad de la palabra del Señor y a la guía del Espíritu Santo. Y tal vez en tu matrimonio tú no te has cuestionado si hay diferencias espirituales. Pero después lo llevas al campo de lo físico.
Y ahí encontramos más fácilmente las diferencias. Diferencia de temperamento, diferencia de personalidad, y en la intimidad, diferencias que impiden al hombre y a la mujer gozar del placer sexual ordenado por Dios. Efesios 5:31, Pablo reitera la unidad del hombre y la mujer, la unidad permanente del hombre y la mujer al repetir el texto de Génesis. Pero aquí en el contexto está Pablo estableciendo el misterio de la iglesia con Jesús. Y está diciendo que el matrimonio es como la unión permanente de Cristo con su iglesia. Y esa unión es en doctrina, esa unión es en práctica, esa unión es en propósito, es una unión indisoluble. Y así debe ser el matrimonio, indisoluble en las esferas espirituales y en la esfera física. Pero por desgracia, esto no ocurre siempre. Experimentamos muchos problemas en el matrimonio, muchas desavenencias en el matrimonio. Se nos acaba de informar el pastor González Ernesto, la estadística de divorcios tan alarmante que hay en nuestro país. Pero ¿saben qué? Hay otra cosa que alarma más. Matrimonios de creyentes que viven juntos pero están divorciados. Están separados espiritualmente. Están separados en la práctica de la intimidad sexual. No hay comunión, ni con Dios, ni entre ellos. Eso es más alarmante, porque un matrimonio así ofende a Dios. Vayamos a 1 de Corintios 7. Vamos a leer los primeros 5 versos. 1 de Corintios 7, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Palabras fuertes de Pablo. La carta a los Corintios es nombrada así por la ciudad de Corinto, donde Pablo estableció la iglesia. Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia y se había convertido en un centro comercial muy importante, donde se reunían varias personas de diferentes naciones, de diferentes creencias. La iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero y escribe esta epístola desde Éfeso alrededor del año 55 después de Cristo. El propósito de la epístola es corregir las deficiencias en la práctica, en la obediencia que tenían los corintios con relación a la palabra de Dios. La sociedad en Corinto era una sociedad llena de paganismo, donde los creyentes no habían roto con ese mundo incrédulo y estaban mezclando el paganismo con el cristianismo. Llegó a ser tal la inmoralidad de los corintios que se utilizó la palabra corintianizar para representar la inmoralidad
en la que vivían y que había llegado ya a la iglesia. En el capítulo 5 Pablo refiere un acto inmoral de un hijo manteniendo relaciones sexuales con su madrastra y que no había sido reprendido por la iglesia. Los pecados sexuales, incluyendo el divorcio, están inevitablemente relacionados con la desobediencia a Dios y afectan el matrimonio y la familia. Así, podemos ver cómo desde el capítulo 1 Pablo exhorta a su audiencia original a que en el nombre de Jesucristo, lo vemos ahí en los versículos 10 y 11, donde señala: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está enfatizando la necesidad de tener una misma doctrina y una unidad interna y externa en el cumplimiento de esa doctrina. ¿La doctrina cuál? La del Señor Jesucristo. Y así, si llevamos este pasaje del capítulo 1 al capítulo 7, en el matrimonio debe haber esa unidad interna y externa entre la doctrina de Dios y la práctica de esa doctrina ordenada por el Señor. Vemos también que Pablo, en el capítulo 2, ha exhortado a la iglesia a proclamar a Cristo y a este crucificado, y a entender que solo el sacrificio de Cristo produce transformación de vida. En el capítulo 3, Pablo ha dejado en claro que todo creyente es colaborador de Dios y que no debe haber una preferencia en la iglesia. Decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo cuestiona: ¿quién es Apolos? ¿Qué es Pablo? Sino colaboradores del Señor. Así todo creyente es un siervo de Dios y tiene que cumplir con las demandas del Señor. El capítulo 4 habla con relación al ministerio de los apóstoles, a la necesidad de ser ejemplo para la congregación. En el capítulo 5 menciona la inmoralidad de ese acto incestuoso entre un hijo y su madrastra, para llegar al capítulo 6 y reprender la práctica que existía en Corinto de que los pleitos entre los hermanos eran llevados a juicio ante los incrédulos. Y en ese contexto Pablo llega al capítulo 7. Y lo primero que encontramos en el versículo 1 es: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Esto responde a una carta que los corintios habían enviado a Pablo, donde le habían hecho una serie de cuestionamientos. Le habían cuestionado con relación al matrimonio, con relación a la soltería, con relación a los dones espirituales. Y Pablo responde a través de esta carta esos cuestionamientos. Del pasaje que hemos leído, de los primeros 5 versos del capítulo 7, vamos a encontrar 3 evidencias del matrimonio que glorifica a Dios a través de sus relaciones sexuales. 3 evidencias del matrimonio que glorifica a Dios a través de sus relaciones sexuales. Y dice el versículo 1, continúa: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí el adjetivo bueno es usado no para señalar la excelente calidad de algo, sino lo adecuado o apropiado que sería para el varón no tocar mujer. Y el verbo tocar no es otra cosa más que un eufemismo para referirse a las relaciones sexuales. Es la misma palabra que se usa en Génesis 26, en ese pasaje donde Abraham dice que Sara no es su esposa, es su hermana. Y el rey aparta a Sara, pero por revelación de Dios impide que el rey toque a Sara.
es decir, que el rey tenga relaciones sexuales con Sara. Así, lo que está diciendo Pablo aquí es que para el hombre soltero, lo mejor es no mantener relaciones sexuales. Está hablando del celibato. El celibato para Pablo es algo bueno, pero no es mejor que el matrimonio. Y simplemente está diciendo, los solteros tienen una necesidad, como cualquier persona, una necesidad sexual. El soltero, por lo tanto, debe abstenerse de tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales que tiene el soltero son ofensa delante de Dios. Por eso dice el versículo 2, por causa de las fornicaciones. Por causa de las fornicaciones, y aquí la palabra fornicación en el original griego es porneia, y al estar en plural está abarcando la diversidad de pecados de carácter sexual. No solo es cometer un acto sexual entre dos personas solteras, que es lo que conocemos como la fornicación. Aquí hay una amplitud de pecados sexuales que hoy podríamos enlistar: pornografía, masturbación, tener relaciones con más de una persona al mismo tiempo, tener relaciones con animales. Todo eso estaba establecido ya en la ley de Dios. Dios prohibía ese tipo de conductas y prácticas. Entonces aquí se están enumerando que por causa de esos pecados sexuales, el soltero debe casarse. Por eso el versículo agrega, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El problema en Corintio era la inmoralidad sexual. Y Pablo está poniendo el dedo en la llaga. Y está estableciendo, 1, solteros, si no tienes el don de continencia, el cual va a mencionar Pablo versos más adelante, en este mismo capítulo, es mejor que te cases para que no te quemes. Pero no te engañes pensando que es mejor la soltería y que tú puedes buscar el desahogo sexual a través de pecados sexuales. Aunque la medicina y la ciencia diga que la autosatisfacción es necesaria para el cuerpo, Dios, que creó el cuerpo, dice: es pecado, no la practiques, es pecado. Yo he provisto un medio de satisfacción único y permanente, se llama matrimonio. El problema de los solteros es que quieren jugar al matrimonio sin tener las responsabilidades del matrimonio. Y no entienden que con ello están ofendiendo a Dios, que con ello están acumulando ira de Dios en contra de ellos. Y no importa que vengan a la iglesia, y no importa que se digan que son creyentes, están pecando delante de Dios. Y aunque la iglesia no lo sepa, aunque el pastor no lo sepa, aunque sus padres no lo conozcan, Dios lo sabe. Y de Dios nadie se burla. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, soltero, sé honesto contigo mismo y reconoce si estás luchando con tu deseo sexual. El deseo sexual no es malo por naturaleza. El deseo sexual proviene de Dios. Pero tienes que seguir los conductos divinos para que tengas un desahogo sexual que no sea ofensivo para Dios. No te escondas en el anonimato de la pornografía. Abre tu corazón delante de Dios.
Ora a Dios porque te dé una compañera que sea temerosa de Él. Cada uno tenga su propia mujer. El verbo tener tiene un sentido igual eufemístico que apunta al acto sexual. Cada uno tenga una compañera en matrimonio con la cual pueda gozar del placer sexual. Cada uno. El verbo tener está en presente activo imperativo, lo que significa que cada hombre tiene el mandato permanente de tener intimidad sexual únicamente con su esposa. Y subráyalo, únicamente con tu esposa, con nadie más. Ahí está el plan de Dios, y serán una sola carne, hombre y mujer, monogamia, no poligamia. Con tu esposa. Y cada mujer tenga su propio marido. Es el mismo mandamiento, pero ahora para la mujer. Y tanto el hombre y la mujer tienen que observar y guardar este mandamiento. Pero Pablo aquí no está explicando, ni está señalando que el matrimonio es una válvula de escape para el soltero, para satisfacer sus deseos sexuales. El matrimonio para Dios es algo mucho más santo que el simple hecho de tener un encuentro cuerpo a cuerpo. Pablo afirma que cada hombre debe ser sexualmente fiel a su esposa, y cada esposa tiene que ser sexualmente fiel a su marido. Por eso, la primera cualidad de un matrimonio que quiere glorificar a Dios, y que no se las dije, sí se las dije, el matrimonio que glorifica a Dios practica la fidelidad sexual, y aquí está apuntando Dios a ese punto. Cada uno con su propia mujer, cada una con su propio marido, no hay más de eso, no hay más de eso. Debemos entender que el matrimonio, que la fidelidad en el matrimonio, que la fidelidad sexual en el matrimonio muestra la santidad del matrimonio, muestra la santidad de Dios, que es el diseño del matrimonio. Y la santidad en el matrimonio provee protección contra los pecados sexuales. El problema es que no estamos viviendo en santidad. El problema es un problema del corazón, no es un problema de nuestra relación con la pareja. ¿Por qué somos infieles a nuestra pareja? Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte: el que desea a una mujer ya adulteró en su corazón. No es necesario que cometas el acto sexual con una persona diferente a tu pareja para llamarte adúltero o adúltera. Con el simple hecho de que en tu corazón haya un deseo insano por otra persona que no es tu pareja, ya es adulterio delante de Dios. El problema es que nosotros hemos ido rebajando la norma divina y nos sentimos con el derecho de admirar la creación de Dios, sin reparar que en esa admiración estamos siendo infieles a Dios y a nuestra pareja. De ese tamaño es el peligro de la porneia, de los pecados sexuales. Aquí Pablo muestra una igualdad del hombre y la mujer en el estado del matrimonio. Una igualdad en el aspecto sexual. La Biblia establece que la voluntad de Dios es que el hombre sea cabeza de la mujer, sea la autoridad de la mujer en el hogar. En el aspecto espiritual es el pastor de su mujer.
es el pastor de sus hijos, el varón. Pero en el aspecto sexual hay una igualdad, ahí no hay diferencia. Ahí no puede el varón decir, pues chiquita, como yo soy el que manda, aquí solo mis chicharrones truenan y los voy a tronar por otro lado. Aquí hay una igualdad delante de Dios. La segunda cualidad la vemos en el versículo 3. El matrimonio que glorifica a Dios muestra humildad en la práctica sexual. Muestra humildad en la práctica sexual. Dice el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El verbo cumplir, apodidomi en griego, significa dar, entregar o hacer algo en cumplimiento a una obligación. Y al estar en presente activo imperativo muestra la acción permanente que debe obedecer el hombre y la mujer de cumplir, de pagar la deuda que se tienen en el aspecto sexual, lo que se conoce como el deber conyugal. El hombre es deudor de su esposa en este aspecto. La esposa es deudora de su esposo en este aspecto. Ambos se deben y por lo tanto la palabra de Dios establece que tienen la obligación de saldar esa deuda. Y esto es muy importante. El matrimonio sin sexo no solo es algo contra natura, sino que Dios lo prohíbe explícitamente. Dios en su sabiduría conoce la necesidad sexual del ser humano, pero en su diseño perfecto del matrimonio determinó en forma imperativa que tal necesidad solo puede ser satisfecha dentro de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, en una relación monógama, no polígama, porque Dios condena el adulterio. Entonces, hay una mala interpretación del deber conyugal. Muchas personas se sienten con el derecho de exigir el cumplimiento a su pareja. Es que soy tu marido y tengo derecho. La próxima vez, mujer, que hoy escuches eso, dile a tu marido, apodidomi, no de cariño, sino de que sabes que no. Tú me debes a mí el cumplir esa obligación. Tanto tú como yo podemos exigir el cumplimiento de esa obligación. No te da derecho a exigirla unilateralmente. En un ámbito de solo con mi mujer, solo con mi marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La palabra potestad tiene la idea de tener el derecho o el poder para ejercer autoridad. Así, el texto sagrado está enfatizando que ni el hombre ni la mujer tienen el derecho o el poder para ejercer autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ese derecho y esa autoridad le corresponden a su pareja. Y en eso tenemos que ser enfáticos y tenemos que entender. Yo como varón no tengo una libre disposición de mi cuerpo en el campo de la sexualidad. Porque mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Es de ella. Ella tiene la autoridad, ella tiene el derecho, ella tiene la potestad y ella puede
bíblicamente exigir hacer uso de ese cuerpo dentro de los parámetros santos de Dios para cumplir el deber conyugal. Igualmente el marido. Mujeres, no se pueden negar, porque su cuerpo no les pertenece a ustedes, les pertenece a su esposo. Y miren, y esto que parece muy romántico y todo, tiene que ser llevado a la práctica, de ambas partes. ¿Cuántos abusos cometemos en nuestro propio cuerpo? Primero tenemos que entender que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios porque hemos sido comprados por precio. Y porque el Santo Espíritu de Dios vive en nosotros y es templo del Espíritu del Señor. Entonces yo tengo que hacer un uso responsable de mi cuerpo, viviendo en santidad para glorificar a Dios. Ese es un aspecto general para todo creyente. Pero en el aspecto matrimonial y en el área sexual, yo no puedo disponer de mi cuerpo. Es de mi esposa. Yo tengo que escucharla a ella. Cuando me dice, ya no le entres más a las pizzas. Sí. Por favor, mantén un cuerpo saludable, mantén un cuerpo sano, haz ejercicio. Y es horrible que te digan eso. Ahí empiezan los conflictos que nos decía Rogelio. De novios, nunca me dijiste que dejara de comer. ¿Era suficiente mi galanura? Sí. Y hoy te molesta mi soltura. Entonces, varón, escucha a tu esposa en el cuidado de tu cuerpo. Esposa, ¿le has preguntado a tu esposo qué hacer con tu cuerpo? Si le gusta cómo te vistes, cómo tratas a tu cuerpo, si está de acuerdo en ciertos tratamientos, en que te inyectes quién sabe qué cosas, ¿sí? Porque tú quieres ser más joven, ¿sí? Y a lo mejor a él no le gusta porque le gustas así, natural, normal, ¿sí? Pero tú quieres disponer de tu cuerpo para ti, en una forma egoísta. Es que yo me quiero ver así, es que mira, es que acá, y si me jalo, y acá, espérate. ¿Le has preguntado a tu marido si eso le satisface y eso le gusta? ¿O tú nada más estás centrada en ti misma? Sí. Porque tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a él. Y marido, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Qué importante entender esto. Para Dios el matrimonio es sagrado, como lo hemos visto. Y las relaciones sexuales en el matrimonio no solo son sagradas, privilegiadas y placenteras, porque así las diseñó el Señor. Y Dios es perfecto. Y Dios no se equivoca. Pero también Dios establece que esas relaciones son obligatorias. Y que marido y mujer tienen el deber de darse satisfacción sexual el uno al otro en forma exclusiva. No pueden obtener placer sexual de una persona diferente a su pareja. No pueden darle placer sexual a una persona diferente a su pareja.
porque el hacerlo es adulterio. Y Dios condena el adulterio. Para Dios el adulterio es una cosa sumamente grave. El adulterio destruye matrimonios. El adulterio destruye familias. El adulterio marca. Pero por sobre todas las cosas, el adulterio ofende al Dios Santo. Por eso es que se establece este imperativo. Dios dice, ¿tienes una necesidad sexual? Yo la conozco y por eso te he provisto de un compañero que tiene la misma necesidad que tú. Eso fue lo que Adán le dijo a Eva. ¡Wow! Esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Esta es de mi misma naturaleza. Ella siente como yo. Ella me entiende y yo la entiendo. Y puedo entender cuando mi pareja tiene un deseo insatisfecho que solo yo puedo satisfacer. Y mi pareja puede entenderme cuando yo tengo ese deseo porque solo ella me puede satisfacer. Y en eso, Dios es glorificado, hermanos. Las relaciones sexuales no son para nuestra satisfacción, son para la gloria de Dios. Nadie puede disponer de lo que no es suyo. Ahorita que han estado pidiendo que se muevan los coches, ¿sí? 3 veces anunciamos un BMW. ¿Puedes tú disponer del BMW? Y dice, ay, yo voy a moverlo, voy a hacerle el favor. Y bueno, sí, lo fui a mover, pero hasta Acapulco. ¿Sí? No, tú no puedes disponer de lo que no es tuyo. Y cuando disponen de algo que es tuyo, cuando otra persona dispone de algo que es tuyo, ¿cómo te pones? ¿Cómo te molestas? ¿Cómo te enojas? Cuando llegas a la iglesia y ya ocuparon tu silla. ¡Ah! Me voy a cambiar de congregación porque no respetan aquí antigüedad, ¿sí? Tu cuerpo no es tuyo. Tú no puedes disponer de tu cuerpo. Solo tu pareja. Solo tu pareja. Así encontramos en este mandato un sometimiento voluntario a Dios. Yo me someto a Dios sometiéndome a mi pareja. Hermanos, esto no es nuevo. Pablo lo dijo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo se lo dijo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien estimando superiores a los demás, poniéndole mayor interés a los demás sobre el interés propio. Entonces aquí tiene que haber un sometimiento voluntario a la voluntad de Dios, diciéndole a mi pareja, me someto a tu autoridad sobre mi cuerpo, para que tú dispongas de él y encuentres la satisfacción sexual que Dios ha determinado para nuestro matrimonio. El sometimiento no es fácil, hermanos. Se requiere humildad. Y la humildad solo proviene de un corazón que depende de Dios, que conoce a Dios, que busca a Dios. De un corazón que no quiere hacer lo que Él dispone, sino que quiere hacer lo que Dios manda. ¿Puedes encontrar esa humildad en tus relaciones sexuales, en tu matrimonio? Porque lo contrario a la humildad es la soberbia, es el orgullo, es la vanidad, es la vanagloria. Cuando yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiero y no me importa. No me importas tú. No me importa tu necesidad, no me importa tus sentimientos. No me importas tú. Me importo yo y satisfacer mi deseo y mi necesidad. Ahí hay egoísmo. No hay humildad. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este sometimiento
no implica que el cónyuge pueda ejercer cualquier tipo de práctica sexual que incomode, ofenda o no sea aceptada por su pareja. El autor de Hebreos lo dejó muy claro en el versículo 4 del capítulo 13. Sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. La práctica sexual tiene que ser dentro de los parámetros de santidad establecidos por Dios. Así es que respeta a tu pareja y pregúntale si tal práctica, si tal actitud, si tal conducta le incomoda, la ofende, la rechaza, y tú no tienes por qué imponer esa práctica, porque el sometimiento, la humildad busca el interés del otro, no el propio, no el propio. Así, la práctica sexual en el matrimonio requiere tacto, porque sin tacto no hay contacto. Así de simple y de fácil, ¿sí? Regresa por un momento, deja un separador en Corintios y regresa a Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Podemos ver que en cuanto Adán despierta del sueño y se encuentra con ese ser que no conocía, con ese ser que no existía cuando se fue a dormir, lo primero que dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y les decía yo hace un momento, muestra la identidad en la naturaleza de Dios, de la mujer. Soy de la misma naturaleza. Esto implica que Adán puede comunicarse con ella. Se entienden. Se entienden. Y ya vimos el tema de la comunicación. Esto implica que podían cumplir Adán y Eva los propósitos divinos que están establecidos en el capítulo 2 de Génesis. Fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Llenad la tierra. El único medio de reproducción, el matrimonio. Pero me gusta lo que algunos autores señalan. En este contexto de identidad, de comunicación entre Adán y Eva, hay una relación, ¿sí? Hay una relación espiritual, hay una relación de amistad. Antes de pensar en una relación física, porque la relación física la vemos hasta el capítulo 4. Adán conoció a su mujer y tuvieron a Caín. Entonces, les decía que en las relaciones sexuales debe haber tacto. ¿Para qué? Para entender el propósito del matrimonio. Dios me dio una mujer con la que puedo identificarme. A la mujer le dio un hombre con la que se puede identificar, con el que se puede comunicar, con el que puede compartir tristezas, alegrías, propósitos, metas, con los que juntos pueden glorificar a Dios, pueden establecer una relación de amistad. Y el problema en los matrimonios es que en el momento en que dicen sí te acepto como marido, sí te acepto como esposa, se acabó la amistad. Y la amistad no tiene por qué terminarse con el matrimonio. Es más, la relación con tu pareja empezó como una relación de amistad.
y querías conocerla, y querías platicar, y querías compartir. A lo mejor sí había una atracción física, pero tú como hombre la buscabas, la conquistabas, le decías palabras bonitas, ella se dejaba conquistar, ella se sentía la única mujer del universo cuando tú le expresabas tu admiración hacia ella. Y el noviazgo caminaba sobre rieles y decías, seguro, yo sí me caso contigo porque quiero vivir contigo toda la vida. Y entonces, ¿por qué después del matrimonio se descarrila todo? Porque dejamos de ser amigos. Porque dejamos de compartir todo. Nunca vamos a tener relaciones sexuales placenteras mientras no tengamos un matrimonio que muestre la comunión con Dios, la comunión entre nosotros, el compartir alegrías y tristezas, el ser uno, una sola alma. Las relaciones sexuales son la culminación de esa relación matrimonial estable entre un hombre y una mujer que se aman, que se apoyan, que se ayudan, que se respetan, porque quieren glorificar a Dios. Si hay problemas sexuales en nuestro matrimonio, esa es la punta de la pirámide, porque la base de la pirámide es que no hay respeto, no hay amor, no hay comunicación, hay pleitos, hay contiendas, hay discusiones, porque el hombre y la mujer no se ajustan al diseño de Dios para el matrimonio. Y varón, tú eres responsable de lo que sucede en el matrimonio, aún de las relaciones sexuales. Tú eres responsable de conquistar a tu esposa todos los días. Todos los días. Tú eres responsable de amarla y de amarla como Cristo amó a la iglesia y de entregarte tu vida por ella. Tú eres responsable. El ser amigos es un tema tan importante que vea Cantar de los Cantares. Y fíjate cómo habla el enamorado de su enamorada. Y vemos en el versículo 15 del primer capítulo: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Pero le llama amiga. ¿Puedes tú llamarle amiga a tu esposa? Porque si no puedes llamarle amiga a tu esposa, ese es el primer problema en tu matrimonio. Ese es el primer problema. El Cantar de los Cantares es un poema hermoso, que lo podemos dividir en tres partes: el noviazgo, la boda y la vida en el matrimonio. Yo les invito a que en pareja lo lean y vean la descripción amorosa que se hace el uno hacia el otro. Varón, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que le hiciste un piropo a tu esposa? Esposa, ¿puedes recordar ese piropo? ¿Te falta imaginación, hermano? ¿No sabes cómo piropear a tu esposa? Mira, aquí Salomón te da una idea. Ve el versículo 9 del capítulo 1. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Sí. No te ofendas, hermana. Hoy ya no hay carros de Faraón, pero si te dice que eres más bella que un Mercedes-Benz, bueno, tú acéptale el piropo.
¿Quieres otro? Ve al capítulo 7, versículo 2. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. ¿Qué poesía, la verdad, hermano? O sea, mira, aunque seas de ombligo saltón, tú dile, sí, o sea. Hermano, piropea a tu esposa, conquista a tu mujer todos los días. Esa es nuestra labor. Y poder verla a los ojos y decirle, gracias, amiga, hermana mía, gracias. El tercer y último punto. El matrimonio que glorifica a Dios mantiene relaciones sexuales permanentes. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí vemos un imperativo negativo. El verbo que se traduce como negarse también significa defraudar, hacer trampa, robar, retener, evitar que alguien posea algo que le corresponde. Toda esa gama de significados es apostereo en el griego. De tal forma que lo que Pablo está diciendo es, no se roben el uno al otro. Porque cuando uno de los dos se niega a cumplir con la obligación sexual para con su pareja, le está robando a su cónyuge. Nos convertimos en ladrones y ofendemos a Dios. Así, este verbo nuevamente está en activo imperativo, en un presente activo imperativo, que muestra el mandato permanente que deben obedecer ambos cónyuges de no robarse, de no defraudarse en el pago de la obligación que tienen de mantener relaciones sexuales. Cualquier insistencia unilateral de abstinencia sexual de parte de uno de los esposos es robarle al otro sus derechos conyugales. ¿Le has robado a tu pareja ese derecho? ¿Qué sanción merece un ladrón? ¿Cómo solicitamos que se castigue al ratero? En nuestra sociedad, en nuestro país, que tanta inseguridad hay, queremos que agarren al ladrón y lo castiguen y lo encierren y lo condenen mucho tiempo. Bueno, cuando yo me niego a mi esposa, le robo su derecho conyugal y me convierto en ese ladrón que merece ser atrapado, condenado, castigado. ¿Entendemos la gravedad? ¿Entendemos la gravedad de no negarse el uno al otro a cumplir el deber sexual dentro del matrimonio? La negativa de cumplir el deber conyugal muestra insatisfacción con el plan de Dios en el matrimonio. Es decirle a Dios, no, Dios, ¿sí? No estoy de acuerdo como pusiste las cosas. Evidencia una falta de contentamiento con la provisión de Dios. Cuando Adán despertó y vio a Eva, no cuestionó a Dios de por qué la hiciste así, o por qué asado. Se maravilló y dijo, wow, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, wow, qué maravilla. Y la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Si tú te niegas
a cumplir con el deber conyugal, le estás diciendo a Dios: no estoy contento con tu provisión, Señor. Cámbiala porque te equivocaste. Y Dios nunca se equivoca. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Dios cambia corazones. La negativa muestra un corazón rebelde a obedecer a Dios, un corazón que no es gobernado por el Espíritu Santo, sino por el pecaminoso deseo de satisfacer los deseos de la carne. Al privar a mi esposa o al privar al esposo de un derecho que le es dado por Dios, solamente por Dios. Y esa conducta ofende a Dios y no haya bendición para el matrimonio. ¿Quieres que tu matrimonio sea bendecido? Tienes que cumplir con todo el esquema matrimonial diseñado por Dios. No basta con que seas un buen proveedor. No basta con que no faltes a tu casa. No basta con que vengas a la iglesia. No basta con que estés en un ministerio en la iglesia. Si tú no tienes relaciones sexuales con tu esposa, estás ofendiendo a Dios y tu servicio al Señor no es de bendición. No es de bendición. Pablo establece una excepción a la permanencia de las relaciones sexuales. Y dice que debe ser por algún tiempo. Aquí el vocablo que se usa es kairos y no cronos. Cronos referiría tiempo en horas, pero aquí kairos establece un tiempo determinado, una temporada. Tiene que haber un tiempo determinado en que ambas partes estén de acuerdo en no tener relaciones sexuales. Pero no puede haber un acuerdo de no tener relaciones sexuales por tiempo indeterminado. Eso no. Eso no. Ese acuerdo es ofensivo a Dios. Y ese tiempo debe ser de mutuo consentimiento. Debe haber un acuerdo de ambas partes. No es un acuerdo, no es una decisión unilateral. Un acuerdo involucra dos voluntades. Las dos voluntades tienen que estar unánimes en que vamos a suspender las relaciones sexuales por un tiempo determinado. Si hay uno que dice no quiero suspenderlas, no se deben suspender. ¿Por qué? Porque entra el sometimiento, ¿sí?, de que mi cuerpo no me pertenece, le pertenece a mi pareja. Y Dios me ha puesto para que yo satisfaga los deseos sexuales de mi pareja. Por lo tanto, no existe la más mínima posibilidad de que esta suspensión sea derivada de una decisión unilateral, ni derivada ni de ninguna otra circunstancia. ¿Cuál es la única circunstancia que señala Pablo? Dice el versículo: para ocuparos sosegadamente en la oración. El vocablo ocuparse sosegadamente es una sola palabra en griego, skolazo, que también puede traducirse como dedicar tiempo a, comprometerse fervientemente en una actividad. ¿Y cuál es el compromiso que hace el matrimonio? Es orar a Dios, buscar a Dios, la dirección de Dios, el consuelo de Dios, el mensaje de Dios. Es la única causa por la cual Dios permite que un matrimonio suspenda por un tiempo determinado su actividad sexual. No es porque hay fútbol, no es porque llegaste tarde, no es porque los niños están despiertos, no. Por la oración. ¿Cuántas veces has suspendido tu deber conyugal por orar? Como pareja, Como pareja. De tal forma que si no se suspende por esta única causa, todas las demás causas son pecaminosas. Todas las demás causas son pecaminosas. Y agrega Pablo: y volved a juntaros en uno. Regresar a esa unidad del principio. Con urgencia. Regresa. Ya pasó el tiempo, vamos a regresar. Necesitamos mantener esa comunión
en nuestra sexualidad. Para Pablo la dedicación a la oración es algo muy importante, pero el regresar a mantener relaciones sexuales tiene la misma importancia. Tiene la misma importancia. ¿Por qué? Porque esa urgencia de regresar para que no os tiente Satanás. El propósito de regresar a la unidad en la intimidad es que Satanás no ponga a prueba el matrimonio, es que no ponga a prueba a cualquiera de los dos cónyuges y los lleve a cometer un pecado sexual. La santidad en el matrimonio es importante y muchas veces cerramos las ventanas a muchas cosas en el matrimonio. Que nuestros hijos no vean esto, que no tengan todavía aparatos electrónicos, ¿sí? Hay que estarlos vigilando y cuidados, que no falte alimento en la casa. Pero si no tenemos relaciones sexuales permanentes, le abrimos la puerta a Satanás, hermanos. Se le abre la puerta a Satanás. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a utilizar tu incontinencia, a causa de vuestra incontinencia. El medio que usa Satanás es la falta de autocontrol, de dominio propio en el campo sexual de cualquiera de los cónyuges o de los dos. Y nadie quiere dejar entrar a Satanás a su vida. La continencia en el matrimonio no se debe practicar con la pareja. La continencia en el matrimonio se debe practicar con toda persona ajena a la pareja. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Las relaciones sexuales en el matrimonio no deben ser un medio de control. No deben ser un medio de chantajear a la pareja. No es una moneda de cambio para obtener algo. No es tampoco el medio de desahogar un deseo de carácter físico. Las relaciones sexuales son dadas por Dios para mostrar su unidad permanente, su amor permanente entre un hombre y una mujer que por sobre todas las cosas buscan glorificar a Dios. Si como soltero estás fornicando, arrepiéntete. Ora a Dios porque te provea de una pareja que tenga temor de Él. Y cásate. No juegues con el pecado sexual. Si como matrimonios estamos pecando, al no mantener una intimidad permanente, al no mantener fidelidad en nuestro matrimonio, arrepintámonos. Pidámosle perdón a Dios y a nuestra pareja. Reconozcamos el pecado y que solo Dios tiene la autoridad de perdonar pecados. Solo Dios tiene el poder de transformar corazones. Solo Dios puede revivir un matrimonio sumido en la tiniebla de la indiferencia, que al fin y al cabo es pecado. Matrimonios, ¿han orado a Dios por sus relaciones sexuales? ¿Han pedido la sabiduría de Dios para darle a Él la gloria a través de su intimidad sexual? Si no lo han hecho, empiecen a hacerlo. No necesitamos otra cosa más que atender la palabra de Dios y buscar glorificar a Dios en obediencia a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, porque nos has confrontado una vez más y porque tenemos que reconocer delante de tu santidad que hemos pecado en esta área, que hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya, que nos hemos negado a cumplir el deber conyugal por soberbia, por orgullo, por anteponer nuestra justicia,
por muchas excusas que no tienen fundamento. Y te hemos ofendido, Señor. Y nuestro matrimonio no puede reflejar tu gloria. Señor, perdónanos. Señor, transfórmanos. Señor, edifícanos. Y que podamos, a través de nuestra vida matrimonial y en la intimidad, glorificar a tu nombre y darte gracias por nuestro matrimonio y darte gracias por la provisión de nuestra pareja y seguir juntos hasta que tú nos mandes llamar, para que al mirar atrás podamos ver tu gracia, tu fidelidad, tu misericordia, y podamos ver a los ojos de nuestra pareja y decirle: gracias, porque eres provisión de Dios para mí. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.